Saludos, mi nombre es Ulises Rodríguez, estudiante de tercer año de Derecho en la Universidad Fermín Toro. Para cumplir con la asignación de la Cátedra Metodología de la Investigación en las Ciencias Sociales, vamos a hablar un poco acerca de un análisis sobre las etapas del método científico y su importancia. Comenzamos por intentar conocer lo que es el método científico, y es que este se refiere a una serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Entre estas etapas tenemos en primer lugar la observación, y quizá pues la fase más importante de todas, porque gracias a ella pues vamos a obtener los datos necesarios sobre lo que se trabajará en las fases posteriores y que determinarán el conjunto del estudio como tal. Durante la fase de observación es fundamental ser completamente riguroso con los hechos objetivos y dejar fuera de la observación cualquier aporte subjetivo o personal. La observación deberá consistir en el examen atento y riguroso de los hechos y fenómenos naturales observados, que deberán ser recopilados para su posterior estudio. Seguidamente tenemos la formulación del problema, el cual consiste en el planteamiento de una pregunta que define exactamente cuál es el problema a resolver, que orientan el camino para llegar a situaciones desconocidas o para corroborar hipótesis. Y es que hay que tener claro que si la pregunta está bien redactada, nos debe indicar con claridad qué información ha de obtenerse para resolver dicho problema. Luego tenemos la hipótesis, es decir, que una vez que se han llevado a cabo todas las observaciones pertinentes, será el momento pues de formular una hipótesis a la luz pues de los datos obtenidos. Esto significa presentar una explicación posible y provisional que permita explicar los hechos observados de forma que no pueda haber error de ningún tipo en dicha explicación. También podemos agregar que las hipótesis no deben ser tomadas nunca como verdaderas, debido pues a que un mismo hecho observado puede explicarse mediante numerosas hipótesis. Y bueno, tenemos también que el objeto de una buena hipótesis consiste solamente en darnos una explicación para estimularnos a hacer más experimentos y observaciones. Seguidamente tenemos la verificación, que consiste en que el proceso de comprobar o examinar la verdad de algo, es decir, que al ser parte fundamental de un método científico y comprobar un experimento, toda comunidad debe tener los mismos resultados, para así verificar que se dan los resultados que buscan. Y su objetivo, o el objetivo de la verificación, es descartar todas aquellas suposiciones de los verdaderos fundamentos y bases sólidas, siendo un paso imprescindible para comprobar o refutar una teoría o una hipótesis. Tenemos seguidamente el análisis de los datos, que esto se realiza pues en función de la finalidad del estudio, según se pretende explorar o describir fenómenos o verificar relaciones entre variables. Y es que los datos analizados y los resultados obtenidos deben ser interpretados e informados, debido pues a que una investigación que no llega al resto de la comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma tiene pues escasa utilidad. Y finalmente tenemos las conclusiones, que las cuales derivan una vez que se haya obtenido una hipótesis que no sea posible refutar, se presentarán las conclusiones y se formulará la teoría correspondiente a tales conclusiones. Y es que debemos agregar que las conclusiones desarrolladas a partir de hipótesis que han pasado las pruebas deben tener las siguientes características más resaltantes. En primer lugar, pues ser lo suficientemente general como para ajustarse a todos los datos relacionados. También deben ser lo suficientemente concretas como para definir posibles excepciones y conocer qué datos de entrada son aceptables o no. Deben ser consistentes cuando es probado o verificada por otras personas o multitud de veces.
Rara vez debe describir situaciones de las que no se tenga evidencia o no hayan sido probadas. Y para finalizar, pues vamos a hablar un poco acerca del pluralismo metodológico, y tal como su título lo expresa claramente, pues el método de investigación no debe confundirse con el método científico, que este consiste pues en el procedimiento empleado por la ciencia para alcanzar su conocimiento sobre la realidad. En sentido estricto, no existe el método científico, sino los métodos científicos. Es decir, una pluralidad de procedimientos de obtención de sus conocimientos por las diversas ciencias, siendo su objetivo pues la obtención de información más profunda y diversificada, mayor validez, teorías reforzadas y contrastadas, facilitando pues la comparación de esa multiplicidad de información. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.